Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad mecánica ondulatoria y la primera parte de la unidad de óptica. Las secciones que vamos a ver son rapidez de ondas sonoras periódicas e intensidad de ondas sonoras periódicas. Estas tres secciones corresponden a la unidad de mecánica ondulatoria. Y luego vamos a ver estas seis secciones que corresponden a la unidad de óptica. Y son naturaleza de la luz, mediciones de la rapidez de la luz, aproximación de un rayo en óptica geométrica, la onda bajo reflexión, la onda bajo refracción y reflexión interna total. Y finalmente, como en todas las clases, vamos a terminar con un breve resumen. Vamos a comenzar con una breve introducción de ondas sonoras, que es el tema de ondas que vamos a ver en esta parte de la clase. Las ondas sonoras viajan a través de cualquier medio material y su rapidez depende exclusivamente de las propiedades del medio. En este tipo de ondas, los elementos del medio vibran para producir cambios en densidad y presión a lo largo de la dirección del movimiento de la onda. Por lo tanto, dado que la vibración es en la dirección del movimiento, entonces son lo que se denomina una onda longitudinal. En cuanto a la descripción matemática de las ondas sonoras sinusoidales, son muy parecidas a las ondas sinusoidales en cuerdas. Y las ondas sonoras se dividen en tres categorías que cubren diferentes intervalos de la frecuencia a la que vibran. La primera categoría son las que se denominan ondas audibles y se encuentran dentro del intervalo de sensibilidad del oído humano, es decir, que los humanos las podemos oír. La segunda categoría son las que se denominan ondas infrasónicas. Tienen frecuencias de oscilación por abajo del intervalo audible y por lo tanto no las podemos escuchar. Y por último, las ondas ultrasónicas, que tienen frecuencias por arriba del alcance audible y por lo tanto tampoco las podemos oír. Entonces, ahora sí comenzamos con la primera sección, que es rapidez de ondas sonoras. En estas figuras que se encuentran aquí, vamos a ver cuál es el movimiento del pulso longitudinal unidimensional a través de un tubo largo con pistón que contiene gas compresible. Es decir, este es el tubo que es muy largo respecto del ancho. Este es el pistón que se puede comprimir moviéndolo de este extremo. Y aquí está encerrado el gas compresible sobre el que se va a propagar el pulso. Entonces, supongamos que inicialmente el gas no está perturbado y tiene una densidad uniforme, como se muestra aquí, porque todo el color que se ve está distribuido de manera uniforme. El pistón se empuja rápidamente, como se esquematiza ahí, y el gas justo enfrente de él se comprime, es decir, esta zona que se puede ver con otra densidad de color. Y la presión y la densidad aumentan en esta zona debido a esa compresión rápida. Cuando el pistón se detiene, la región comprimida del gas continúa aún moviéndose a la derecha, como se esquematiza aquí. Aquí se puede ver cómo la región comprimida estaba en esta zona y ahora ya viajó y está en esta zona. Y de esa manera es que se forma un pulso longitudinal que viaja a través del tubo con una velocidad v. La rapidez de una onda mecánica en general, es decir, no solo de las ondas de sonido, siempre depende de una propiedad elástica del medio y de una propiedad inercial del medio, siguiendo esta expresión que se encuentra aquí. Es decir, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de
la propiedad elástica dividido la propiedad inercial. Por ejemplo, la rapidez de las ondas transversales en cuerdas, cosa que ya estudiamos en la clase anterior, era la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad de masa lineal. La tensión es la propiedad elástica y la densidad de masa es la propiedad inercial. En particular, para las ondas sonoras, la rapidez depende de la compresibilidad y la densidad del medio. Para un líquido o un gas con módulo volumétrico V y densidad ρ, la velocidad está dada por la raíz cuadrada de V sobre ρ. Y para un sólido con módulo de Young I y densidad ρ, está dada por la raíz de I sobre ρ. Y, por poner algunos ejemplos, podemos ver que en aire a 20 grados centígrados, la velocidad del sonido es de 331 metros por segundo. En agua a 25 grados centígrados, la velocidad del sonido es 1493 metros por segundo. Y en hierro, la velocidad es de 5950 metros por segundo. Ahora comenzamos la segunda sección de esta clase, que se denomina ondas sonoras periódicas. Y lo que vamos a ver es una onda sonora periódica unidimensional en un tubo largo, delgado y con gas, como se observa en este esquema. En esta situación, este tipo de ondas periódicas se pueden obtener utilizando un pistón en oscilación en uno de los extremos. Cuando el pistón se comprime, como se puede observar en esta figura, se genera una zona de alta densidad y presión, que es la que se representa aquí, y se denomina zona de compresión. Por otra parte, cuando el pistón se expande, como se representa en esta figura, se genera una zona de baja densidad y presión, que se encuentra representada aquí con un color de una menor densidad de rojo. Estas zonas de baja densidad y presión se denominan zonas de enrarecimiento. Si el pistón tiene una oscilación sinusoidal, se establecerán de manera continua regiones de compresión y enrarecimiento y se propagarán en la dirección longitudinal, como se puede observar aquí. Hay una zona de compresión, una de enrarecimiento, sigue otra atrás de compresión, otra de enrarecimiento, y mediante este vector se pretende mostrar que esta onda se está propagando en la dirección longitudinal, en este caso hacia la derecha, que es la dirección opuesta en la que se comprime el pistón. La distancia que hay entre dos compresiones sucesivas es la denominada longitud de onda de la onda sonora, que aquí se puede ver que es entre el máximo de esta compresión y el máximo de esta otra. Al igual que en el caso de la soga, que habíamos visto en la clase pasada, mientras la onda viaja a través del tubo, cualquier elemento pequeño del medio se mueve con movimiento armónico simple. Pero, a diferencia del caso de la soga, en el caso del sonido, este movimiento es paralelo a la dirección de la onda, porque en el caso del sonido estamos hablando de ondas longitudinales, es decir, el elemento del medio vibra en la dirección paralela, y en la soga estamos hablando de ondas transversales. El elemento del medio, que sería un elemento de soga, vibra en la dirección transversal o perpendicular a la de la soga. Y
a la de propagación de la onda. De manera análoga a como vimos en el caso de el desplazamiento de elementos de soga, en el caso del sonido, el desplazamiento longitudinal armónico de un elemento del medio en la posición x y a tiempo t se puede expresar a partir de esta expresión, es decir, s, que es el desplazamiento, pero que ahora es longitudinal como función de la posición x y como función del tiempo, es un s máximo, que es la amplitud, por el coseno de k por x, en donde k es el número de onda, menos omega por t, en donde omega es la frecuencia angular. Aquí tenemos representado en este gráfico cómo sería esta función. Es s como función de la posición para un instante fijo. Se puede ver, por ejemplo, aquí que a x igual a 0, el desplazamiento longitudinal de un elemento de medio está en un máximo. Aquí está el máximo siguiente, con lo cual esta distancia es la longitud de onda. Es importante no confundirse con el hecho de que S, si bien es un desplazamiento que ocurre en la dirección longitudinal de propagación de la onda, y generalmente esa la dirección nosotros la representamos a lo largo del eje X, en esta situación está graficada sobre el eje Y, porque estamos graficando el desplazamiento a lo largo del eje X en función de la posición de equilibrio a la cual se encuentra el elemento en la posición X. Por ejemplo, si tenemos sobre el eje X a un dado X sub 0 un elemento de aire que está vibrando de modo tal que se alejó de su posición de equilibrio y llegó hasta su desplazamiento máximo. Este es el desplazamiento que ocurre a lo largo del eje X que se está graficando aquí. ¿Está bien? O sea, es un desplazamiento a lo largo del eje X respecto de la posición de equilibrio que tendría ese elemento del medio si no estuviera la onda propagándose. Y la posición a la que se grafica es al x0. ¿Está bien? Supongamos que este es el x0 y el elemento del medio en x0 se desplazó en una distancia s máximo a lo largo del eje X. La variación en la presión del gas delta P respecto del valor que hay en equilibrio en la posición X y a tiempo t está dada por esta expresión, que es delta P máximo por el seno de K por X menos omega t, y en donde podría verse que el delta P máximo, es decir, la amplitud de las variaciones de presión, es igual a la densidad del medio por la velocidad de propagación por la frecuencia angular por el desplazamiento máximo de un elemento del medio. Y, como se observa aquí, entre estas dos figuras, ya que acá se encuentra graficado el desplazamiento y aquí las variaciones de presión, se puede observar que la onda de presión está 90 grados desfasada respecto de la onda de desplazamiento, ya que cuando la onda de desplazamiento tiene un máximo, la onda de presión tiene un cero. Cuando la onda de desplazamiento tiene un cero, la onda de presión tiene un máximo, con lo cual se encuentra corrida en un cuarto de un período, que equivale a un desfasaje de 90 grados del argumento de la función trigonométrica. Ahora pasamos a la siguiente sección,
que se denomina intensidad de ondas sonoras periódicas, y lo que vamos a hacer aquí es calcular cuál es la energía transportada por una onda sonora, para luego definir cuál es su intensidad. ¿Cómo se observa? En este esquema, supongamos que tenemos un elemento de aire, que es este que se encuentra aquí en marrón, que tiene una masa delta m y una longitud delta x, y que está enfrente de un pistón cuya área es A y que oscila con una frecuencia W, como se representa por estas dos flechas, que quiere decir que esto está oscilando de manera armónica. Para un elemento infinitesimal, la energía cinética es diferencial de energía igual a un medio diferencial de masa por la velocidad de ese elemento al cuadrado. Ahora bien, dado que ρ, la densidad, es dm a dB, entonces podemos escribir que el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen, y el diferencial de volumen es el área del pistón por el diferencial de longitud. Y por otro lado, tenemos que la velocidad que tiene el elemento en la dirección X es la derivada respecto del tiempo de el desplazamiento del elemento. Y cuando hacemos esa derivada, tenemos que la velocidad del elemento es omega por s máximo por el seno de k por x menos omega t. Reemplazando estas dos cantidades en esta expresión y evaluando a t igual a 0, obtenemos que el diferencial de energía cinética es igual a un medio por ρ por el área por omega al cuadrado por s máximo al cuadrado por el seno cuadrado de k por x diferencial de x. Integrando sobre todos los elementos a lo largo de una longitud de onda, obtenemos finalmente cuál es la energía cinética contenida en una longitud de onda. Y al hacer la integral, todos estos términos salen fuera de la integral porque son constantes, con lo cual se reduce el problema a hacer esta integral entre 0 y una longitud de onda de la función seno al cuadrado de k por x, que da por resultado lambda sobre 2. Por lo tanto, finalmente llegamos a que la energía cinética contenida a lo largo de una longitud de onda es igual a un cuarto por ρ por el área por omega al cuadrado por el desplazamiento al cuadrado por la longitud de onda. Si repitiéramos todo el procedimiento calculando la energía potencial, de manera análoga obtendríamos que tiene exactamente el mismo valor, un cuarto de ρ por a por omega al cuadrado por s al cuadrado por lambda. Con lo cual, la energía mecánica total contenida en una longitud de onda en una onda sonora es igual a un medio por ρ por a por omega al cuadrado por s máximo al cuadrado por lambda. Dado que esta es la energía contenida en una longitud de onda, entonces, a medida que la onda sonora se mueve a través del aire, es exactamente ese el valor de cantidad de energía que pasa por un punto determinado durante un periodo de oscilación, ya que por definición, a lo largo de un periodo de oscilación de la onda, pasa a través de un punto determinado una longitud de onda de la onda. Por lo tanto, si calculamos la rapidez de la transferencia de energía, es la energía contenida en una longitud de onda sobre el intervalo de duración de un periodo.
que es entonces 1/2 por ρ por a por omega al cuadrado por la amplitud máxima por lambda sobre el período. Y dado que lambda sobre t es igual a la velocidad de propagación, entonces podemos reescribir a la potencia transferida a partir de esta expresión. Entonces ahora llegamos a la intensidad de una onda sonora periódica, la cual se define como la rapidez a la cual la energía transportada por la onda se transfiere a través de una unidad de área perpendicular a la dirección del viaje de la onda. Es decir, es la potencia por unidad de área. Si a la expresión que habíamos obtenido recién la dividimos por el área, terminamos obteniendo que la intensidad es igual a 1/2 por la densidad por la velocidad de propagación por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado. O, de manera análoga, dado que existe un vínculo entre la amplitud y la variación de presión, también se puede escribir la intensidad en términos de esa variación de presión. Y lo que se observa es que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud de desplazamiento y también es proporcional al cuadrado de la frecuencia angular de oscilación. Que este es un resultado a destacar porque generalmente se tiende a pensar que la intensidad de una onda podría ser proporcional al S máximo, pero esto no es cierto. La intensidad de la onda es proporcional a la amplitud al cuadrado. Y ahora vamos a ver ondas sonoras esféricas. Es decir, esto es lo importante, que ahora son de forma esférica y se producen cuando una fuente puede ser considerada puntual y emite sonido en todas las direcciones por igual. Aquí en este esquema tenemos representada una fuente que si es lo suficientemente pequeña se la puede considerar como puntual y que está emitiendo sonido en todas las direcciones por igual. La onda esférica que se producen por este tipo de fuentes puntuales y que emiten en todas las direcciones por igual, se pueden representar mediante una serie de esferas, como estas que están acá, concéntricas con la fuente. Cada una de estas esferas representa una superficie sobre la cual es constante la fase de la onda y se denomina frente de onda. Es decir, toda esta esfera es lo que se denomina, por ejemplo, un frente de onda. La distancia entre frentes de onda adyacentes que tienen la misma fase es la longitud de onda lambda. Por ejemplo, si la fase es tal que para este frente de onda el desplazamiento del elemento del medio tiene un máximo y para este frente de onda que está acá, es decir, todos los elementos del medio que están sobre esta esfera tienen un desplazamiento tal que también es máximo y estos dos frentes de ondas son máximos consecutivos de desplazamiento del medio, entonces esta es una longitud de onda. Y las líneas radiales hacia afuera, que son estas que se encuentran aquí dibujadas, como pueden ver son siempre perpendiculares a los frentes de onda y se denominan rayos. Supongamos que P prom es la potencia promedio emitida por una fuente en todas las direcciones en las que emite. Dado que, como dijimos, las ondas esféricas surgen del hecho de que las fuentes están emitiendo sonido en todas las direcciones por igual, entonces
esta potencia tiene que estar uniformemente distribuida sobre cada frente de onda esférica. Es decir, si una fuente puntual está emitiendo con una cierta potencia, es decir, que emite una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo, dado que la onda sonora se propaga con una velocidad que es constante en la dirección de los rayos, entonces no queda más que por cualquier esfera concéntrica pase la misma cantidad de energía por unidad de tiempo que emite la fuente. Ahora bien, el área de la superficie o el cascarón de una esfera puede verse que es igual a 4pi por el radio de la esfera al cuadrado. Con lo cual, cuando calculamos la intensidad de una onda esférica, a una distancia r de la fuente, la intensidad viene dada por la potencia promedio dividido el área que está atravesando la onda esférica, con lo cual es igual a la potencia promedio sobre 4pi por el radio al cuadrado, que es el área de la esfera que está ubicada a la distancia r respecto de la fuente. Por ejemplo, si esta esfera está a una distancia r del centro de la fuente, entonces la potencia que uno puede medir, perdón, la intensidad que uno puede medir en esta zona es igual a la potencia dividido el área de esta esfera, que es igual a la potencia promedio emitida, que es una constante, sobre 4pi por el radio al cuadrado. Y esto es lo que se denomina una ley del cuadrado inverso. Es decir, la intensidad disminuye en proporción al cuadrado de la distancia desde la fuente. Y dado que este tipo de situaciones de fuentes que pueden ser consideradas puntuales y que emiten de manera uniforme en todas las direcciones es muy frecuente, este es un resultado muy importante que permite rápidamente poder calcular en cada posición del espacio cuál es la intensidad que tiene la onda. O sea, está claro que a medida que uno se aleje de una fuente sonora, cada vez el sonido va a tener una menor intensidad, es decir, nosotros, por ejemplo, escucharíamos menos, y esa disminución va como 1 sobre r al cuadrado. Ahora vamos a ver acerca de el nivel sonoro en decibeles. Y para ello vamos a ver primero una serie de definiciones. El umbral de audición es la intensidad correspondiente a los sonidos más débiles que el oído humano puede detectar a una frecuencia de 1000 Hz. Y ese valor de intensidad de umbral de audición es aproximadamente 1 por 10 a la menos 12 watts por metro al cuadrado. Noten que la intensidad, dado que está definida como una potencia por unidad de área, entonces tiene unidades de potencia, que es watt, sobre unidad de área, que es metro al cuadrado. El umbral de dolor es la intensidad correspondiente a los sonidos más fuertes que el oído humano puede tolerar a una frecuencia también de 1000 Hz. Y el umbral de dolor es aproximadamente de 1 watt por metro cuadrado. Noten la terrible diferencia que hay entre los dos valores de intensidad, el mínimo y el máximo. Hay 12 órdenes de magnitud, es decir, esta intensidad es un billonésimo respecto de esta intensidad. Y ya que el intervalo de intensidades audibles es justamente tan amplio, por esto que les acabo de comentar, para medir la intensidad del sonido es conveniente definir una escala que sea logarítmica.
Y así llegamos a la definición de nivel sonoro, que se utiliza para medir la intensidad del sonido mediante esta expresión que se encuentra aquí. Beta, que es el nivel sonoro, por definición es 10 veces el logaritmo de la intensidad que se está midiendo dividido una intensidad de referencia y sub 0 1 por 10 a la menos 12 watt por metro al cuadrado, que es la intensidad del umbral de audición. Y, como acabo de decir, I es la intensidad que se quiere medir también en watts por metros al cuadrado. Dado que el logaritmo de este cociente de intensidades tiene por unidad el Bell, que es quien hizo por primera vez esta definición, entonces, dado que estos son decenas de Beles, la unidad de este nivel sonoro es el decibel, cantidad de la que ustedes ya habrán escuchado hablar cuando se habla de la intensidad de un sonido. Es decir, el decibel no es más que una escala sonora que nos da idea de la potencia por unidad de área, es decir, la intensidad sonora, pero que no está en escala lineal respecto de la intensidad, sino que está en escala logarítmica. Y, por ejemplo, en la escala de nivel sonoro que acabamos de definir, aquí tenemos una tabla que nos muestra cuál es la intensidad de distintos tipos de sonido. Por ejemplo, un avión jet muy cercano tiene aproximadamente un nivel sonoro de 150 decibeles. Una congestión de tránsito tiene un nivel sonoro de aproximadamente 80 decibeles. El zumbido de un mosquito cercano al oído tiene aproximadamente un sonido de 40 decibeles. Una conversación normal, un sonido de 50 decibeles. Y en cuanto a los dos umbrales que habíamos definido anteriormente, si queremos obtener su nivel sonoro, sería pasar del umbral de audición al beta de audición. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar el I0, en donde estaba la intensidad a medir, este cociente da 1, el logaritmo de 1 da 0, con lo cual el nivel sonoro del umbral de audición es de 0 decibeles, que se encuentra indicado aquí en la tabla. Y si queremos obtener el nivel sonoro del umbral de dolor, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar en este numerador al umbral de dolor, que era de 1 watt por 10 sobre metro cuadrado, perdón. Dado que esto es 10 a la menos 12 watts por metro al cuadrado, este número es 10 a la 12, con lo cual cuando tomamos el logaritmo, entonces este número da 12. Y al multiplicarlo por 10, terminamos teniendo que el nivel sonoro o el beta del umbral del dolor es de 120 decibeles, que, como verán, se encuentra ubicado aquí y es muy cercano a, por ejemplo, los niveles de sonido que se pueden escuchar en un concierto de rock. Y es incluso inferior al que se puede escuchar con un jet cercano o con un martillo hidráulico o una ametralladora. Y por último vamos a ver lo que es la sonoridad. Es una magnitud de la sensación auditiva. Es decir, es una magnitud que mide la respuesta psicológica a un sonido y depende tanto de la intensidad de la onda como de la frecuencia del sonido, pero también de la fisiología humana, que es el instrumento que va a estar captando el sonido que tiene esa intensidad. A partir de la experimentación con sujetos,
es decir, con humanos, se establece de manera aproximada que la sonoridad se duplica cuando el nivel sonoro aumenta en 10 decibeles. Es decir, cada 10 decibeles que va aumentando el sonido, el oído humano o el cerebro humano interpreta que el sonido se duplicó en intensidad. Esta es una ley empírica y es relativamente imprecisa a frecuencias o muy bajas o muy altas. Entonces, para que quede un poco más claro, veamos un ejemplo. En el primer caso se tiene una sirena sonando a una cierta distancia de una persona. Entonces imaginen que acá hay una persona y a una distancia d se encuentra una sirena que está sonando. En el segundo caso se tiene a una persona y a una distancia d de ella se tienen varias sirenas ahora sonando y son todas idénticas a la primera que habíamos colocado. Y se coloca una cantidad de sirenas de modo tal que la sonoridad que escucha la persona se duplicó. Entonces lo que queremos ver es cuántas sirenas debieron utilizarse para que la sonoridad se duplicara respecto de cuando había una única sirena. Bueno, si entre la situación 2 y la 1 la sonoridad se duplicó, entonces, como dice esta ley empírica, el nivel sonoro de la situación 2 menos el nivel sonoro de la situación 1 tiene que ser igual a 10 decibeles, o escrito de otro modo, el nivel sonoro de la situación 2 tiene que ser igual al de la 1 más 10 decibeles, que es lo que dice esta ley que está aquí. La sonoridad se duplica cuando el nivel sonoro aumenta en 10 decibeles. Por otro lado, en términos de las intensidades, si escribimos cada uno de estos betas o de estos niveles sonoros en términos de las intensidades, tenemos esto que está aquí. Esto es beta 2 menos beta 1 en función de I2 y de I1. Y por una propiedad de los logaritmos, la resta de los logaritmos es el logaritmo de la división. Cuando aplicamos esa propiedad, terminamos teniendo finalmente que esta diferencia de niveles sonoros es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad 2 sobre la intensidad 1. Y para que esta diferencia de 10 decibeles, entonces, dado que esta cantidad está multiplicada por 10, este logaritmo tiene que ser igual a 1. Y ese logaritmo va a ser igual a 1 cuando el argumento del logaritmo sea igual a 10. Es decir que para que la intensidad medida en watts por metros al cuadrado aumentara en 10 veces, en la situación 2 se debió utilizar 10 veces la cantidad de sirenas que había en la situación 1. Y vean qué resultado importante, ¿no? Porque ¿qué quiere decir esto? Si uno tiene a una cierta distancia un parlante que está sonando con una determinada potencia, para que nosotros sintamos que la sonoridad aumentó al doble, entonces lo que necesitamos es poner 10 veces la cantidad de parlantes, es decir, que haya 10 veces la cantidad de potencia sonora. Es decir, cuando uno pone dos parlantes, no va a escuchar el doble de sonoridad, sino que tiene que poner 10 veces la cantidad para escuchar el doble. Es decir, que se incrementa al doble el nivel de la sonoridad. Bueno, y por último,
aquí podemos ver un gráfico que surge de la experimentación a partir de sujetos en donde se ha podido estudiar la respuesta humana a los sonidos. Y los resultados se muestran en esta figura que está aquí, en particular en el área negra que está contenida dentro de esta región que estoy encerrando en este momento. Aquí se encuentran indicados varios distintos tipos de sonidos. Por ejemplo, el nivel sonoro de una motocicleta está aproximadamente cercano a los 100 decibeles y tiene este rango de frecuencias sonoras. El rango de audición del ser humano, que son las frecuencias sónicas, es toda la región que está en azul, es decir, va desde aproximadamente los 20 Hz hasta los 20 kHz, más o menos. Aquí en verde están las frecuencias infrasónicas, es decir, para estas frecuencias el humano ya no puede escuchar. Estas son las ultrasónicas, es decir, para estas frecuencias altas tampoco. Por ejemplo, el sonido de los murciélagos es en frecuencias ultrasónicas que no pueden ser escuchadas por los humanos. Y, como aquí se indica, la curva inferior del área negra, es decir, toda esta curva inferior del área negra, es lo que habíamos definido como el umbral de audición. Es decir, por ejemplo, a una frecuencia de 100 Hz, el umbral de audición es de 20 decibeles. A 1000 Hz, como lo habíamos definido, el umbral de audición era de 0 decibeles. Con lo cual se puede observar a partir de esta curva cómo el umbral de audición depende de la frecuencia del sonido. Es más alto a frecuencias menores de 1000 Hz y a frecuencias mayores de 1000 Hz. Es decir, los niveles de audición del ser humano son mayores a una frecuencia de 1000 Hz, porque es para la cual podemos escuchar las menores intensidades posibles. Y, por otro lado, el umbral de dolor, que se encuentra representado por esta recta superior, justamente dado que es una recta, lo que muestra es que el umbral de dolor en cierta medida es independiente de la frecuencia, ya que para cualquier frecuencia comenzamos a sentir dolor a los 120 decibeles. Dado que hemos terminado con las 3 secciones de ondas sonoras, vamos a ver un breve resumen sobre este tema. Vamos a comenzar primero con las definiciones, que son dos las definiciones importantes. La primera es la de intensidad de una onda sonora periódica, que se define como la potencia sobre el área que está atravesando la onda, con lo cual tiene unidades de watts por metro al cuadrado y está dada por la variación máxima de presión al cuadrado sobre 2 veces la densidad por la velocidad de propagación de la onda. Y también habíamos visto que la intensidad, al igual que es proporcional al cuadrado de la variación de presión, es proporcional al cuadrado del desplazamiento. Y la otra definición importante que vimos es la de nivel sonoro de una onda sonora, que está dado en unidades de decibeles y se obtiene a partir de la intensidad mediante esta expresión. Es el logaritmo de la intensidad respecto de una intensidad de referencia para la cual se utiliza el umbral de audición. Y a ese logaritmo luego se lo multiplica por 10, de ahí el nombre de decibeles. En cuanto a los conceptos y principios, vimos dos importantes. Uno es que las ondas sonoras son ondas longitudinales y que viajan a través de un medio comprimible con una rapidez que depende de las propiedades elásticas e inerciales de dicho medio. La rapidez del sonido en un líquido o gas que tenga un módulo volumétrico V
y densidad ρ está dada por esta expresión. Es la raíz cuadrada del módulo volumétrico sobre la densidad. Y para el caso de un sólido se debe reemplazar el módulo volumétrico por el módulo de Young. Bueno, y por último, vimos que las ondas sonoras sinusoidales tienen una variación en la posición de un elemento del medio que es longitudinal, es decir, como veníamos adoptando el sistema de referencias en la dirección X, y esa variación está dada por la amplitud máxima por el coseno de k por x menos omega t, en donde k es el número de onda y omega es la frecuencia angular. Y la variación de presión está dada por esta expresión, que es la variación máxima de presión por el seno de k por x menos omega t. Con lo cual se ve que la onda de presión está 90 grados fuera de fase de la onda de desplazamiento, ya que la onda de desplazamiento es un coseno y la de presión es un seno. Y por último, la correspondencia entre el desplazamiento máximo, que tiene un elemento del medio, y la variación de presión máxima del medio, está dada por esta expresión. La variación de presión máxima es igual a la densidad del medio por la velocidad de propagación de la onda, por la frecuencia angular de oscilación de los elementos del medio, por la amplitud máxima de oscilación de los elementos. Bueno, y de este modo hemos terminado con la unidad 6, que correspondía a mecánica ondulatoria.